Las 48 leyes del poder. Ley número 41. Evite imitar a los grandes hombres. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si usted sucede a un gran hombre o tiene padres célebres, deberá lograr el doble para poder superar la imagen de ese modelo. No se pierda en la sombra de esos grandes, ni se quede estancado en un pasado que no es obra suya. Encuentre su propia identidad y reafírmela con su accionar diferente. Elimine a ese padre dominante, reniegue de su herencia y gane poder a través de sus propios méritos. Esta ley nos recuerda que, en el mundo del poder y la influencia, la verdadera fuerza reside en la autenticidad y la originalidad. Al imitar a los grandes líderes del pasado, corremos el riesgo de perder nuestra propia voz y de ser percibidos como simples imitaciones. En cambio, al cultivar nuestra propia individualidad y desarrollar nuestras propias fortalezas, podemos establecernos como figuras únicas y poderosas por derecho propio. Entre los ejemplos históricos que ilustran esta ley tenemos los siguientes. El líder militar romano Alejandro Magno. Alejandro, conocido por sus conquistas militares en el mundo antiguo, era un líder que a menudo se comparaba con figuras heroicas como Aquiles y Heracles. Sin embargo, Alejandro no se contentó con seguir los pasos de sus predecesores, sino que forjó su propio camino y creó un imperio sin precedentes. El científico italiano Galileo Galilei. Galileo, conocido por sus descubrimientos astronómicos y su apoyo al heliocentrismo, era un hombre que desafió las creencias establecidas de su época y se negó a conformarse con las ideas de los antiguos filósofos. Al seguir su propio camino y defender sus propias ideas, Galileo se convirtió en una figura revolucionaria en la historia de la ciencia. El líder social Martin Luther King Jr. King, conocido por su papel en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, era un líder que se inspiró en las enseñanzas de Mahatma Gandhi y otros líderes del pasado. Sin embargo, King no simplemente imitó a sus predecesores, sino que desarrolló su propio estilo de liderazgo y su propio mensaje de justicia e igualdad. Entre las estrategias para aplicar esta ley en tu vida tenemos los siguientes. Descubra su propia identidad. Reflexione sobre sus valores, creencias, pasiones y talentos únicos. Desarrolle sus propias fortalezas. Invierta tiempo y esfuerzo en mejorar sus habilidades y conocimientos. No tenga miedo de ser diferente. Acepte su individualidad y no se preocupe por encajar en el molde. Aprenda de los demás, pero no los imite. Tome inspiración de grandes líderes y figuras históricas, pero no trate de copiarlos directamente. Confíe en su propio instinto. Siga su intuición y tome decisiones basadas en su propio juicio. Es importante comprender que la 41ª ley del poder no se trata de ser arrogante o de ignorar las enseñanzas de los demás. Se trata de ser auténtico y de utilizar la sabiduría y la experiencia de otros para construir su propia identidad única y poderosa. También es importante ser consciente de las normas sociales y expectativas del entorno en el que se encuentra y adaptar su comportamiento en consecuencia. En conclusión, al evitar imitar a los grandes hombres, puede aumentar su poder e influencia en cualquier ámbito de la vida. Recuerde que la verdadera fuerza reside en la autenticidad y la originalidad. Descubra su propia identidad, desarrolle sus propias fortalezas, no tenga miedo de ser diferente, aprenda de los demás, pero no los imite, y confíe en su propio instinto. La 41ª ley del poder nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoconciencia, la autoestima, la creatividad y la capacidad de forjar nuestro propio camino. En un mundo donde el éxito a menudo requiere destacarse entre la multitud, la capacidad de evitar imitar a los grandes hombres y desarrollar una identidad única es una habilidad invaluable. Recuerda. La verdadera astucia reside en la capacidad de descubrir su propia identidad, desarrollar sus propias fortalezas, no tener miedo de ser diferente, aprender de los demás, pero no imitarlos, y confiar en su propio instinto.